¿Qué más? Ajá, pues, Vas bien, vas bien. Es una reacción lógica que lleva a realizar otra cosa, pero es buena esa aportación que acabas de decir, es la reacción de algo. Es, y a base de ello hay una consecuencia, ¿no? Como lo comenta su compañero muy bien, Tony. A partir de aquí, ustedes han visto en la televisión, en revistas, en libros de física o referentes a física o de astronomía que nos hablan sobre el Big Bang y es uno de los temas o de las grandes teorías más precisas de la creación del universo. Eso no nos quiere decir que es el Big Bang es la creación del universo, sino que es una de las más acertadas. ¿Por qué más acertadas? Porque todavía no se llega a una conclusión definida. Cuando ya se llega a una conclusión definida, pueden decir que el 100% está confirmado de que fue el Big Bang, ¿no? Pero siempre hay un margen de error. En este caso, todavía no se llega ni siquiera a estudiar todo el Big Bang. Entonces, es una parte de investigación que hacen los científicos, ¿vale? Tony, ¿puedes hacernos la lectura del siguiente texto, por favor? claro, profe. Fue un sacerdote católico y astrónomo belga, Georges Lemaitre, el primero que hipotetizó en 1927 con la posibilidad de que el universo estaba comprimido en un pequeño punto del átomo primordial que en un momento dado se expandió y dio lugar a todo lo que conocemos ahora, incluido el espacio-tiempo. Muy bien, Tony, gracias. Aldo, dime qué entiendes de esta parte, ya sin hacer la lectura. Parafrasea todo esto con tus propias palabras. Que, am, a ver, que un átomo se expandió, chocó con algo por alguna razón, se expandió. El físico George, muy bien, Aldo, el físico George en el año de 1927 postula su teoría, ¿no? Que eran el átomo primordial o principal, por decir de una manera. Esto fue este físico fue el precursor de lo que viene siendo el Big Bang y si se percataron al inicio de la lectura que hizo su compañero, nos decía que era astrónomo, ¿no? Pero aparte, ¿qué también era? ¿Se acuerdan? Era sacerdote, ¿no? ¿Sí o no? Y en su postulado nos dice que el universo estaba comprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que era una sola parte. El universo hoy día sabemos que se está expandiendo. Ya no, por ejemplo, si hago una comparación o el contraste de la separación de un objeto con otro, podría ser la distancia que existe entre las galaxias, las nebulosas, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no tienen la misma distancia y algo muy importante de estos grandes estudios que se han realizado en la física es que entre más lejos o entre más distancia exista un objeto de otro, más lejos, o perdón, más rápido se aleja. Entonces, si un objeto está algo, entre comillas, cerca de un planeta, un satélite, etcétera, se está alejando, pero no demasiado rápido en comparación con esas grandes distancias o dimensiones que se manejan entre galaxias y nebulosas, estrellas, por decir algunos nombres, ¿vale? Era un sacerdote católico, astrónomo, George, que fue en el año de 1927 donde postuló su primera teoría en donde el átomo era un solo átomo primordial o el átomo primario, en donde nos dice que si todo se está expandiendo, quiere decir que en un punto específico todo estaba en el mismo lugar. A partir de ahí él pudo deducir su siguiente teoría. Pero
no por eso quiere decir esto es el Big Bang, ¿no? Es solo una parte que incluye las características para el estudio del Big Bang o que generaron el Big Bang. Solo es una pequeña parte de lo que es el Big Bang. Nosotros no podemos decir el Big Bang es una explosión, ¿vale? Porque es el estudio y la recopilación de toda una información demasiado compleja. Esto es apenas una parte primaria, ¿vale? Y fue este personaje. ¿Hay dudas hasta acá? Sí, profe, ¿No pero hay duda? como que se corta un poquito a veces. Ah, no, profe. Perfecto. Vamos a tratar de que se solucione este problema de audio. Por favor, Aldo. Y les doy, ya copiaron el pequeño texto que aparece, les doy un minuto para que lo copien, por favor. Oiga, profe, Sí, Tony, adelante. tengo una duda. Si muchos dicen que es acertada la teoría de que el Big Bang fue lo que creó todo lo que conocemos, entonces, ¿cómo podría ser una explicación de cómo surgieron nosotros los humanos? No, no es que sea acertada, Tony, porque hay varias teorías, pero como tal, no hay una sola que diga esta es la verdad absoluta porque está comprobado con estos avances científicos. El Big Bang ni siquiera está comprobado, pero es una de las más acertadas. Esto no quiere decir que es la verdad y no hay otra, no. También existe aquí el margen de error porque ni siquiera hemos estudiado todo el universo. Cuando uno estudia todo el universo, puede deducir e inferir toda la información que se recopila en base a este tema y podemos decir el Big Bang es esto, 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 y gracias a ello es que nacimos nosotros, fuimos creados, ¿no? Etcétera. Pero como tal, es solo un aporte de las tantas que hay, pero es de las más acertadas hasta el momento. Recuerden que anteriormente en las matemáticas, ¿no? Decían que cómo es posible que el teorema de Pitágoras nos diga que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Cuando un físico dice eso, es tal vez, y como se los comentaba en las clases, años atrás decía un físico cierto postulado, cierto teorema, y era tachado hasta como de mentiroso, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Hacer una demostración. Con base a esa demostración puedes decir que es verdadera o falsa. Pero nosotros tenemos esta teoría en donde todavía no se concluye que el Big Bang es la creación de todo. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos estudiado ni siquiera un 10% de nuestro universo. Por eso es que ni siquiera el Big Bang es la verdad de la creación de nosotros, podría decirse, o del universo. Solo es una parte de todas las que existen. ¿Vale, Tony? Sí, profe, gracias. Profe, Y a continuación vamos a hacer la recopilación de toda esta información que tienen los físicos para decir el Big Bang es la creación del universo. Pero a pesar de que tenemos demasiada información, no es suficiente, porque para ello hay que demostrarlo. Y como todavía no se demuestra, solo están recabando la información que les permite inferir. ¿Qué quiere decir inferir? Pues estar deduciendo. Pero mientras no lleguen a esa verdad, todo es posible. Pero sí, a continuación vamos a hacer la recopilación de toda esa información que están haciendo los físicos para decir esto es el Big Bang y gracias a esta gran explosión se creó el universo. Pero a continuación vamos a hablar de todas estas características que existen. No solamente el Big Bang se cierra en una simple frase, perdón, la gran explosión. No, es algo más complejo. El universo es algo demasiado complicado que en ocasiones no sabemos ni por qué está pasando. Como lo decían anteriormente, ¿no? Los físicos, la Tierra es el centro del universo. Hoy día sabemos que es totalmente falso, que la Tierra es plana. No, ya empezamos a quitar esas interrogantes que teníamos. Entonces, vamos poco a poco, pero mientras no lleguemos a la verdad 100% de lo que es nuestra composición del universo, no vamos a decir esto es la verdad absoluta y no hay nada más que objetar. Entonces, sí, esto es muy importante porque es una de las más acertadas o la más acertada o la más cercana a la verdad. Pero para ello es importante también conocerlo y no solamente se cierren a esa idea, el Big Bang es una explosión, no, no es solo una explosión, es más que eso.
Ya la copiaron, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Aldo, No, ¿puedes hacer la lectura de esta pequeña frase? En 1929, Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejan de nosotros a gran velocidad. Gracias, Aldo. Esto es algo muy importante. Esta es otra de las características que lleva a los físicos a decir que el Big Bang es la creación del universo. ¿Por qué? En este apartado nos dice, descubrió que las galaxias se están alejando de nosotros a gran velocidad. Anteriormente se los había comentado, todas las cosas se están separando, se están alejando, y entre mayor distancia es más rápido esto. Ahora, ¿cómo creen que este físico hizo este descubrimiento de que las galaxias se están alejando de nosotros y a gran velocidad? ¿Cómo creen que dedujo esta información? Por el tamaño de las galaxias o algo así. Una parte importante en esta investigación que hizo el físico es, tal vez por el tamaño, como dice su compañero Aldo, fue una parte, ¿no? Hay que ver las dimensiones de estas galaxias, entre otras. Pero la parte primordial en el cual se centra esta investigación es que empezó a utilizarse el estudio de ondas de luz. Mediante esas ondas de luz, el físico pudo deducirlo, pero ¿de qué manera? Ustedes cuando están cerca de las vías del tren, ¿no? Es un ejemplo, y va a pasar el tren. Cuando se encuentra cerca, el sonido es demasiado fuerte, pero cuando se aleja, el sonido disminuye. Entonces empezaron a utilizar aparatos y esos aparatos son demasiado potentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se encargan de recibir ese sonido o ese ruido que viene del universo. Se percataron de que existía ese ruido, pensaron que era un error de sus aparatos que tenían, entonces empezaron a modificar o tal vez fueron los errores de cálculo, pero se percataron de que al mover estas antenas hacia varias direcciones seguía ese ruido, entonces estudiaron ese ruido. A partir de ahí hicieron el estudio de ondas, que serían ondas de luz. Cuando una onda se alarga, sabemos cómo es la forma de una onda, ¿no? Y las partes que componen una onda. Ahora, cuando una onda se alarga, quiere decir que el sonido está, o la onda se está alejando. Pero cuando la onda es demasiado curva, quiere decir que la onda está en cierto lugar y no se está alejando demasiado, está cerca. Por ende, cuando ellos observaron que la onda empezaba en lugar de estar demasiado curva, empezar a alejarse en línea recta, dijeron o deducieron que efectivamente las galaxias se están expandiendo gracias al estudio de las ondas. Estas ondas nos están permitiendo, primero, hacer la investigación de si se están alejando o se están acercando o están en el mismo lugar, y a partir de ahí ellos pueden inferir el universo está creciendo. Este sería el segundo aporte de lo que viene siendo la teoría del Big Bang, porque si se está alejando, quiere decir que en un momento determinado estuvo todo totalmente unido, ¿vale? Esta es la segunda característica de las tantas que hay en el estudio del Big Bang. ¿Alguna duda? Profe, entonces el universo sería como una Pangea gigante. Bueno, Pangea sabemos la composición que era, en donde era todo unido, todo enlazado. Es algo, una analogía muy cierta, yo lo vería de esa manera, porque todo prácticamente era un cúmulo, todo un nido. Y sí, yo lo vería de esa manera, una Pangea podría ser, porque todo estaba unido. Muy buena esta analogía, Manuel. ¿Alguna duda por ahí? Sí, profe. ¿Nadie? Profe, Adelante, Irving. o sea que los físicos se dieron cuenta que las galaxias estaban, ¿cómo se llama?, alejando a gran velocidad
a través del tiempo o cómo? No a través del tiempo, ¿O cómo? mediante el estudio de las ondas que que hicieron los físicos, se percataron de que las ondas se están alejando. Ellos ven, es como cuando tú estás cerca de un auto encendido. Estás cerca, se escucha el sonido demasiado fuerte, pero cuando se aleja, se empieza a disminuir la onda. Y a la hora de hacer el estudio de esa onda, cuando está cerca, es demasiado curva esa onda, pero cuando se aleja, forma prácticamente una línea recta. Cuando forma esa línea recta es que se están alejando. A partir de ese estudio, los físicos empezaron a decir, los universos se están alejando. ¿Por qué? Porque las ondas que estamos estudiando están prácticamente en línea recta, ya no están ni siquiera en curva. Oye, ya. Gracias, profe. De nada, Profe. Irving. Adelante. Bueno, estaban estudiando las ondas, pero ¿cómo supieron que esas ondas se estaban alejando y no que nosotros nos estábamos separando o así? Porque la otra vez, No. bueno, hace tiempo vi no me acuerdo en qué página fue, pero era una investigación igual y decía que nuestra galaxia se movía en línea recta Uh-huh. y pues por De eso hecho, ya... las ondas no importa en qué sonido, en qué posición esté. Por ejemplo, nosotros estamos de manera estática, cuando estamos tal vez al lado de una vía del tren y podemos ver que el sonido se está alejando porque visualizamos. En este caso no podemos visualizar al 100% porque necesitamos de tecnología demasiado buena. En este caso, ellos lo que hicieron es analizar solo las ondas mediante aparatos que ellos tienen especializados. A partir de ahí, no importa si nosotros estamos en el punto A y la galaxia está en el punto B y en el punto C está una nebulosa. No importa en este caso el punto exacto. ¿Por qué? Porque cuando una onda se empieza a estirar, no quiere decir que el A se aleja del B, sino que se está alejando la onda. Y eso quiere decir que en ambos términos o en ambos lados, esto se está estirando y al estirarse, esto crea esas ciertas dimensiones de distancia o esa distancia que puede haber entre ambas. Pero como tal, no importa si sale el sonido del A o del B o del C, no. ¿Por qué? Porque se está ampliando y a la hora de ampliarse quiere decir que la distancia está creciendo entre ambas. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Yo, las ¿Está por ahí, Rodrigo? galaxias se pueden fusionar o así como que chocan y se convierten en una huevo así. Bueno, vamos para allá en donde hay estas grandes explosiones, pero no te me adelantes, Aldo, es algo que vamos a comentar un poco después, perdón. Entonces no quiero que te adelantes, este contenido sí lo vamos a ver y en donde sí hay grandes explosiones y van a crear cosas nuevas, ¿no? Materia nueva, elementos nuevos, etcétera. Pero esto es prácticamente al finalizar el tema del Big Bang, pero sí lo vamos a tener en cuenta y esta es una duda muy importante que va a resolver la mayoría de las incógnitas que tal vez ustedes tienen con respecto al Big Bang. Muy bien, Aldo. Sí. ¿Alguna otra duda? Irving, hazme el favor de leer el siguiente texto, por favor. Sí, profe. En 1948, el físico ruso nacionalizado estadounidense Giorgio Gamow modificó la teoría de Lemaitre del núcleo primordial. Gamow planteó que el universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan que se produjeron durante los primeros minutos después de la gran explosión. Exacto, esto es una... Emma, ¿tienes alguna duda? No, profe, no tengo duda, perdón. Es que me equivoqué. No te preocupes.
Aldo, ¿puedes hacer la lectura de del mensaje que has enviado en chat, por favor? Sí, sí, que si se imaginan que el universo sea una pequeña parte de algo mucho más grande, así como que si fuera solamente una bacteria en, no sé, entre De no hecho, sé. muy bien, Aldo. Este es un comentario muy importante de su compañero, en donde quería que lo expresara a todos, ¿no? No sus compañeros tal vez están en el chat, pero para ello le hice la aportación a su compañero, porque es importante que aporte ese comentario a la clase. ¿Por qué crees, por qué llegas a esa conclusión, Aldo? Pues no sé, puede que todo el universo sea como que solo una estrella en, en una galaxia más grande o algo así. No sé, siempre me imagino eso. Esto es muy bien, Aldo. Esto es un comentario demasiado, demasiado bueno que está dando su compañero. Y es algo demasiado complejo a la vez. Porque como lo dice el físico George en el año de 1948, en donde plantea que el universo se creó en una explosión gigantesca. En la parte inferior se visualiza cómo pudiera haber sido esta inmensa explosión. Ahora, sabemos que el estudio que ha llevado o ha recopilado todos los físicos que han estudiado sobre este tema han llegado a la conclusión de que el universo se creó en fracciones menores de un segundo. Es más, las unidades de medida que utilizan los físicos para hacer esta aseveración ni siquiera es un microsegundo, por decirlo de esa manera. Están utilizando notación científica. La notación científica es para hacer un término demasiado grande, sintetizarlo a uno muy pequeño. Entonces, imagínense, menos de segundos o con fracciones menores de segundo, quiere decir que fue una explosión demasiado grande. Pero ¿por qué justamente se creó esa explosión que les comentaba en el principio de las diapositivas? ¿Por qué creen que fue esa explosión? Tal vez el día 1, día 2, pero ¿por qué se creó esa explosión? ¿Cuál fue el motivo que llevó a, a crearse esa inmensa explosión o ese Big Bang? ¿Alguien? O combinación de partículas y tal vez hicieron algo así raro y explotó. Como Parte si de, fuera fuego con gas. parte de, lo, es una buena analogía la que hace su compañero también. De hecho, los estudios nos están llevando a la teoría del Big Bang, que primero era el universo una sola cosa, ¿vale? Pongamos que era una pequeña pelota. Cuando esa pelota tiene grandes cantidades de temperatura, millones de grados, y es presionada y el cuerpo ya no lo soporta, lo asimilo mucho con la presión que se ejerce en un globo. Cuando ustedes aprietan demasiado un globo, la presión es demasiado fuerte. ¿Y qué hace este globo? Busca una salida a cierta presión que están ejerciendo ustedes. Y cuando ya no soporta esa inmensa presión, busca una salida. En este caso, el globo explota. Es algo similar a lo que pasa en este caso, que era cierto punto y a la hora de que se concentran grandes cantidades de temperatura, millones de grados, explota. A partir de esa explosión se crearon ciertos elementos o ciertas cosas. Les voy a poner a continuación un pequeño audio que es muy importante que lo escuchen y a partir de ahí ustedes me van a dar su opinión respecto al audio. Permítanme. En lo que coloco el audio, copien lo que está en la diapositiva, por favor. Muy bien, presten atención al audio que les voy a presentar. No les coloqué el video porque hemos tenido esos errores durante las clases en donde se proyecta el video y en ocasiones algunos se les traba, unos sí lo ven, otros
se les aparece la pantalla en negro. Entonces, para evitarlo, solamente voy a colocar el audio. Pongan atención. Sí, vamos a encontrar un gas. La sorpresa fue que no haya un gas. Lo que encontramos era más bien líquido. Impactó bastante porque ahora, cuando empecemos a simular el universo en sus comienzos, tenemos que deshacernos de la imagen mental de partículas subatómicas de gas. Sabemos que es más como un líquido, literalmente como una sopa. Cuando aparece la materia por primera vez en el universo, los quarks son tan tensos y están tan electrizados que todo el universo es como un líquido. El universo pasó de ser una bola de energía incandescente a ser una sopa de quarks en menos de un abrir y cerrar de ojos. El universo líquido es caliente, denso y violento, inundado de partículas diminutas en constante y enérgica interacción. Cuando el reloj cósmico marca una millonésima parte de un segundo, el universo continúa expandiéndose y enfriándose. Crece del tamaño de una pelota de béisbol al de nuestro sistema solar. La materia se ha materializado desde la pura energía. Sin materia, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y eso casi se cumple en ese primer segundo. Algo está a punto de destruir toda la materia del universo. El Armagedón se está fraguando. Una fracción de segundo después del Big Bang, el universo está inundado de las partículas elementales de los átomos. Estas partículas diminutas de materia deben sobrevivir en un campo de batalla. Todo a nuestro alrededor está compuesto por la materia que se creó a raíz de la energía que generó el Big Bang. Cada molécula, cada átomo, cada quark. ¿Cómo acabamos con un universo así, con tanta materia? Es una de las grandes preguntas. El acelerador de partículas podría revelar la respuesta. Cuando se recrea el primer segundo, se generan dos tipos de materia. Profe, está muy feo el audio. Un tipo de materia que observamos a nuestro... ¿No logran escuchar el audio? Muy poquito. Sí, pero Casi se no se escucha muy entiende. feo. No se preocupen, voy a hacer la descripción de este audio, lo voy a quitar para que no exista este problema. Bien, acá nos hablan de dos cosas primordiales, que es la materia y la antimateria. Después de la explosión que es el Big Bang, se crean estas dos partículas, en este caso la materia y la antimateria. No pueden estar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque son opuestas y al chocar estas dos se genera una inmensa explosión entre ellas y se empiezan a aniquilar una entre otra. Ahora, algo muy importante, si está la materia, no puede estar la antimateria. Por lógica quiere decir que se van a eliminar unas a otras. Pero, ¿cómo es posible que llegó a ganar en esta batalla inmensa que hubo entre estos dos elementos, la materia y la antimateria? ¿Cómo es que ganó la materia? Porque sin la materia no existiríamos nadie. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que ganó esa inmensa batalla la materia? Sabemos que no se llevan porque son opuestas y a la hora de unirse lleva a una explosión. Es como cuando te dicen cuál es la inversa de la suma, ¿no? Pues es la resta, ¿no? Y es totalmente opuesto. Pero ¿por qué ganó la materia en este caso? ¿Cuál creen que fue la opinión de los físicos? Yo pienso que es por pudo haber su sido- composición, Otra vez, Aldo, un poco más fuerte. así como, Ujú. como si la materia fuera fuego y la antimateria fuera un hielo y al ponerlos así juntos, pues gana el fuego pero en vez de hielo, pues crea agua, Ahora, ¿no? Algo así. este dato es muy curioso, ¿no? Como lo dice su compañero, fusionamos dos cosas opuestas, ¿no? Y a la hora de tal vez unirlos, crean otro. A partir de ahí, en este caso, la materia y la antimateria son dos elementos que no se van a llevar y si una se une con la otra, se van a destruir al 100%. La conclusión a la que llegan los físicos y la cual
nos permite que existamos nosotros y no exista la antimateria es que la materia es más estable que la antimateria. A partir de esta deducción se pudo inferir que efectivamente ganó esta inmensa batalla o infinita batalla que hubo durante esta gran explosión a favor de la materia, porque la antimateria era menos o era inestable en ese momento. Puede ser que al pasar tantos segundos, las dimensiones, la capacidad, etcétera, X o Y razón, era menos inestable la antimateria. Por eso es que ganó la materia. Gracias a esta explosión que hubo y ganó la materia es que estamos hoy día y se creó todo lo que conocemos. Pero, ¿creen que esa es una pregunta para todos? ¿Creen ustedes que cuando el Big Bang estalló, ya se creó todos los planetas? No. No, ¿Por qué, Aldo? tuvo que haber un cierto proceso, así como así cuando explotó, tuvo que haber así como que los planetas formando poco a poco su, así como que agricultura y así, sus cosas. Muy bien, Tony. Exacto, esa es una buena aportación en donde, ¿cómo nacen los planetas? La mayoría de personas piensa que el Big Bang es sí, la gran explosión y a partir de ahí en el primer segundo ya se creó Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, etcétera, o cualquier astro que existe en nuestro universo. No, es como lo comenta su compañero Tony, hay un proceso es como cuando ustedes van a aprender a sumar. Necesitas primero tener conocimientos básicos para poder hacer otras cosas. Esto es algo similar. Siempre hay un proceso pero ahora, ¿cómo se crearon los planetas? Yo digo que, bueno, yo pienso que en el Big Bang pues salieron así como que todas las esferas así rocosas Las y todo eso. partículas. Y de ahí pues como se generaron nuevos elementos, pues esos elementos como que los fueron adaptando estas esferas de roca y Exacto, pues, como lo dice su compañero Aldo, ¿no? A la hora de esta explosión, los elementos o las partes de estos elementos de esta explosión salen disparadas para varias direcciones. Ahora, están la fuerza de gravedad que hace que el hidrógeno y el helio, que son unos elementos, se contraigan. A la hora de contraerse, tienen una reacción y la reacción es hacer unos estallidos. A partir de hacer unos estallidos es cuando se mezclan estos elementos y a la hora de mezclarse van a formar unos nuevos. ¿Recuerdan qué pasaba o cuál era el proceso de una estrella, no? ¿Me pueden decir cuál era el proceso de una estrella? Jared, ¿me puedes decir cuál es el proceso de una estrella que lo habíamos comentado anteriormente? ¿Qué pasaba con la estrella? ¿Se terminaba? ¿Nunca se terminaba? Irving, dime cuál era el proceso de una estrella. ¿Cuál era el proceso de una estrella, profe? Sí, te lo habíamos comentado anteriormente. ¿Cuál era el proceso de una estrella? ¿Me puedes decir si una estrella se termina o no? ¿Y por qué? Las estrellas. Sabemos que hay Pues, varios tipos de estrella. Hay estrellas sí. blancas, rojas, azules, etcétera. Pero una estrella se termina o vive para siempre. Y si termina, ¿por qué?
em, en el tema creo que, si bien me acuerdo, dijo que se terminaban las estrellas, ¿no, profe? Por el tipo de material que tienen. No, no me acuerdo cómo ¿Qué dijo. expulsaba? ¿Qué elementos expulsaba? ¿Te acuerdas? Ay, Era el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. A partir de ahí termina de expulsar, se empieza a consumir. Y a la hora de consumirse empiezan a hacer estas explosiones masivas, ¿vale? Ahora, sí. cuando colapsan estos astros, se les llama supernovas. ¿Por qué supernovas? Porque son grandes explosiones en grandes dimensiones, por decirlo de otra manera. A partir de ahí, a la hora de hacer estas explosiones, se empiezan a combinar los elementos, como lo decía su compañero. A la hora de combinarse ciertos elementos, se va creando uno nuevo. Por ejemplo, tengo los elementos H2O, ¿no? ¿Qué me está generando? ¿Me pueden decir la combinación de estos elementos que me genera? Agua. Exacto, es el agua, ¿no? Y a partir de hacer esta concentración o este cúmulo de elementos me van a generar otra. A partir de ahí o de estas grandes supernovas se va creando uno nuevo. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. Seguros. Continuamos. Irving, apaga por favor tu micrófono. Jared, hazme la lectura del siguiente texto, por favor. Entre más lejos podemos ver del espacio, estamos más cerca del Big Bang. Perfecto. Les voy a dejar este pequeño texto en donde ustedes me lo van a enviar nuevamente como tarea. ¿Qué te deja estas pequeñas frases? Lo van a enviar en la plataforma Classroom. Les voy a dejar que lo copien, lo analicen con calma. Posteriormente yo subiré la tarea y van a subir qué te deja esa descripción o qué entiendes con las siguientes frases que aparecen ahí. Ahora, el Big Bang sabemos que era una pequeña esfera, por decirlo de una manera, una pequeña esfera pequeña. Estaba en una sola parte, pero a la hora de tener esa acumulación de fuerzas o de grandes temperaturas a millones de grados, generó este inmenso estallido. A partir de ahí se generó todo lo que es el universo, pero es muy importante que tengan en cuenta que a partir de esta explosión no se va a crear ya la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, no, es como lo dice su compañero Tony, todo lleva un proceso de. Nosotros no podemos saltar este proceso de porque si no nos equivocaríamos en cierto momento o en cierto paso. Ahora, ¿sí? Bueno, es una tipo opinión. ¿Se acuerda cuando le dije que cuál era real, que la teoría del Big Bang o la teoría católica, que Jesús creó en los 10 días, no sé cuántos días, planeta y todo eso, o la teoría del Big Bang, algo así, ¿se acuerda? Sí. Y pues ve que me había dicho que habían sido varias teorías. Bueno, había una confusión entre esas dos teorías y pues quién sabe cuál es real o sí o no. Mira, Fer, esta es una opinión muy importante que nos estás dando a conocer y de hecho es la clave tal vez para hacer la descripción de cómo se creó el universo, ¿no? Ahorita me voy a encerrar nada más en el contenido de lo que es el Big Bang, pero no quiere decir que el Big Bang es la creación del universo. ¿Por qué? En la parte superior de la diapositiva aparece este pequeño apartado que dice, entre más lejos podemos ver del espacio, estamos más cerca del Big Bang. A partir de aquí yo puedo decir o inferir que ni siquiera el Big Bang es una certeza correcta de la creación del universo. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos estudiado todo el universo, ni siquiera un 10% de nuestro universo. Entonces no podemos afirmar que el Big Bang es la creación de todo lo que existe hoy día. ¿Por qué? Porque te estaría mintiendo. El Big Bang es una posibilidad nada más.
pero por eso está en la parte superior. Entre más lejos podamos ver del espacio, esto nos da a entender que debemos estudiar más. Y si quiero estudiar más al universo, tengo que observar más lejos de eso. No solamente a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, no. Debo de estudiar su totalidad. Y sabemos que ni siquiera tenemos el indicio o el límite en donde termine el universo. Ni siquiera sabemos si existe límite o no. ¿Por qué? Porque todo está creciendo o se está alejando. Entonces no podemos decir esta teoría es verdadera o esta es verdadera. ¿Por qué? Porque todavía el Big Bang ni siquiera ha llegado a esas cuestiones de que ha investigado la totalidad de su verdad. Faltan varias interrogantes para concluir esta teoría. Y ya llevamos demasiados años estudiando. Imagínense desde el primer físico que empezó a decir que el universo se estaba comprimiendo, que era en el año de 1927. Ya estamos en el 2020 y aún así carecemos de la información suficiente para aseverar esta afirmación o esta teoría como se deduce que es el Big Bang. ¿Sí, Fer? Sí, profe. De tarea va a ser,